Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: 3x por y' más 4y igual a la raíz cuadrada de x entre y. Esta es una ecuación diferencial de este tipo que se llama ecuación de Bernoulli. Para darnos cuenta de eso, notemos que debemos tener una función por la primera derivada, aquí aparece la función multiplicada por la primera derivada de y, más otra función multiplicada por y, aquí está, más otra función por y, igual a otra función multiplicada por una potencia de y. En este caso no se ve muy claro que tengamos este término, pero podemos transformar esto para llegar a algo como esto. Para eso lo que vamos a hacer es primero separar las raíces. Tenemos la raíz de una división, la podemos separar como una división de raíces, o sea, raíz de x entre raíz de y. A esta raíz de y vamos a convertirla en una potencia elevándolo a la 1/2. Es lo mismo tener una raíz cuadrada que un exponente 1/2. Y ahora esta potencia la podemos subir al numerador de esta fracción cambiando el exponente a negativo. O sea, nos queda raíz cuadrada de x por y a la menos 1/2. Y ahora sí, ya queda claro que tenemos una función multiplicada por una potencia de y. La función q de x sería la raíz cuadrada de x y la potencia de y es y a la menos 1/2. O sea que n vale menos 1/2. Bueno, ya que tenemos la ecuación de esta forma, ahora sí vamos a proceder a resolverla mediante una sustitución. La sustitución que hay que utilizar para resolver una ecuación de Bernoulli es esta de aquí. Ponemos una nueva variable que va a ser u igual a y a 1 menos n. N dijimos que vale menos 1/2, así que ponemos que u va a ser igual a y a la 1 menos 1/2. Aquí este menos es el que aparece aquí y este menos es el del exponente, así que ponemos unos paréntesis para separar esos dos signos menos. Menos por menos da más y 1 más 1/2 son 3 medios. Para darse cuenta de eso, recuerden que un entero tiene dos mitades, o sea 2 medios, y 2 medios más 1/2 son 3 medios. Una vez que ya tenemos cuánto va a ser u, cuál va a ser u va a ser y a la 3 medios, hay que ver cómo sustituir esto en nuestra ecuación diferencial. Necesitamos saber cuánto vale y', cuánto vale y cuánto vale y a la menos 1/2. Bueno, con saber cuánto vale y, podemos encontrar lo demás. Entonces vamos a despejar de aquí y para saber cuánto vale. Para despejar y, aquí hay varias maneras de hacerlo. La más fácil es pasar esta fracción al lado izquierdo como exponente, pero invirtiéndola. O sea, en lugar de tener 3 medios, va a pasar como 2 tercios. Y entonces queda u a la 2 tercios igual a y. Este es un paso completamente válido. Es una forma de hacerlo. Otra forma, si quieren hacerlo paso a paso, es escribir y a la 3 medios como la raíz cuadrada de y al cubo, luego elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado para quitar la raíz cuadrada, y luego elevar ambos lados, sacar raíz cúbica en ambos lados para quitar el cubo, y ya les va a quedar la y despejada, y de este lado va a quedar la raíz cúbica de u cuadrada, que es lo mismo que u elevado a 2 tercios. Entonces es exactamente lo mismo, así que siempre que vean un exponente como fracción, pueden pasarlo al otro lado simplemente invirtiendo la fracción. El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. 3 medios se convierte en 2 tercios. Bueno, esta ecuación la podemos escribir al revés, poniendo el y del lado izquierdo, y entonces nos queda y igual a u a la 2 tercios. Ya tenemos entonces el valor de y, ya podemos sustituir aquí. Todavía nos falta saber cuánto vale la derivada. Entonces vamos a calcular la derivada. La derivada de y se calcula mediante la fórmula de la derivada de una potencia, derivada de v a la n. Eso nos dice que es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. En nuestro caso, n vale 2 tercios. Así que siguiendo esta fórmula va a ser 2 tercios por u a la 2 tercios menos 1 por la derivada de u. Hay que hacer esta resta de aquí, que es muy sencilla. Un entero tiene 3 tercios. 2 tercios menos 3 tercios es menos 1 tercio, así que nos queda 2 tercios de u a la menos 1 tercio por u'. Ese es el valor de la derivada de y. Ahora sí ya podemos ir sustituyendo en nuestra ecuación. Entonces, en este primer término nos queda lo siguiente: 3x por y', pero y' es todo esto, entonces ponemos 3x por 2 tercios de u a la menos 1 tercio por u'. Luego es más 4y, pero y vale u a la 2 tercios, entonces va a ser más 4 u a la 2 tercios. Y luego esto es igual a la raíz cuadrada de x por y a la menos 1/2. Entonces en lugar de y ponemos u a la 2 tercios entre paréntesis, y todo eso se tiene que elevar todavía a la menos 1/2. Aquí podemos simplificar un poco esta expresión que aparece aquí, quitar estos paréntesis.
Recuerden que cuando tienen una potencia elevada a otro exponente, los exponentes se multiplican. Así que hay que multiplicar 2 tercios por menos 1 medio. Hay dos maneras de hacerlo. Una es multiplicar lo de arriba por lo de arriba, o sea, numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por menos 1 da menos 2, 3 por 2 son 6, entonces queda menos 2 sextos y si sacamos mitad y mitad queda menos 1 tercio. Otra forma que es mucho más rápida es ver que este 2 está en el numerador y este 2 está en el denominador, así que se pueden cancelar y entonces nada más nos queda menos 1 en el numerador y 3 en el denominador, o sea nos queda menos 1 tercio. De cualquier manera, si no ha quedado muy claro esto, los invito a que lo hagan ustedes en su libreta, ahí paso a paso, realizando la multiplicación de fracciones y simplificando el resultado, y van a ver que efectivamente llegan a menos 1 tercio. Bueno, entonces esta es la ecuación que nos ha resultado. También aquí noten que cancelamos este 3 con este 3, y entonces nos queda simplemente un 2 que pusimos al principio, entonces queda 2x u a la menos 1 tercio por u', más 4u a la 2 tercios igual a la raíz cuadrada de x por u a la menos 1 tercio. Bueno, esta ecuación se ve más complicada que la que teníamos originalmente, pero resulta que podemos simplificarla hasta llevarla a una ecuación diferencial lineal. Para eso, lo que yo les recomiendo siempre es multiplicar toda la ecuación por la potencia de u que aparece junto a u', que en este caso es u a la menos 1 tercio. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación, pero por u a la 1 tercio, o sea con el signo contrario al que aparezca aquí. Entonces vamos a multiplicar todo por u elevado a 1 tercio positivo. Siempre se hace con el signo contrario porque noten que si multiplicamos esta u por esta u, los exponentes se suman. Entonces va a ser menos 1 tercio más 1 tercio y eso nos da 0. Entonces nos queda u a la 0, que es 1, así que es como si esta u con esta u se cancelaran y así nos deshacemos de esta u y nos queda simplemente u', para irla transformando esta en una ecuación diferencial lineal. Recuerden que una ecuación diferencial lineal debe tener a u' sola, sin ninguna otra función de u por aquí. Entonces vamos a hacer eso. Multiplicamos el primer término por u a la 1 tercio y como ya dijimos, esta u a la menos 1 tercio con esta se cancelan porque al sumar los exponentes queda 0 y entonces nos queda 2x por u', simplemente porque se canceló este término. Ahora vamos a multiplicar este segundo término por este de aquí. Entonces queda 4u a la 2 tercios por u a la 1 tercio. Nuevamente los exponentes se suman. 2 tercios más 1 tercio son 3 tercios, que es un entero. Así que nos queda más 4u elevado al exponente 1, pero el exponente 1 ya no se escribe. Y finalmente multiplicamos este término por u a la 1 tercio y noten que otra vez tenemos menos 1 tercio más 1 tercio que es 0, así que se cancelan las u y nada más nos queda raíz cuadrada de x. Vemos cómo se ha simplificado bastante la ecuación diferencial y ahora sí tenemos una ecuación diferencial lineal porque aparece u' sin exponente, u sin exponente con algunas funciones como coeficientes, así que se trata de una ecuación diferencial lineal. Vamos a transformar esta ecuación diferencial lineal de tal manera que u' nos quede sola, sin este 2x que está aquí acompañando. Siempre conviene dejar la derivada sola. Para eso simplemente dividimos cada término entre 2x y entonces este 2x con este 2x se cancelan y ya nada más nos queda u' aquí. Aquí de este lado podemos dividir 4 entre 2 nos da 2, así que nos va a quedar un 2 arriba y una x abajo, así que nos queda como más 2 entre x por u. La u no hace falta estarla escribiendo arriba de la fracción, podemos ponerla aquí enfrente, de hecho nos va a convenir dejarla así. Y aquí hay que hacer la división de potencias de x. La voy a hacer acá aparte para que vean paso a paso cómo se hace. La raíz cuadrada de x entre 2x es lo mismo que poner x a la 1 medio entre 2x, porque recuerden, una raíz cuadrada es lo mismo que exponente 1 medio. Y aquí, como es una división de potencias de x, los exponentes se restan. Siempre al exponente de arriba le restamos el de abajo. Así que va a ser 1 medio menos un entero. Pero un entero son 2 medios. Así que es 1 medio menos 2 medios, lo cual nos da menos 1 medio. El resultado se pone siempre arriba. Entonces queda x a la menos 1 medio. Y abajo ya nada más nos queda un 2 porque ya hicimos la división, ya no hace falta poner la x. Este de aquí es entonces el resultado, que también lo podemos escribir como 1 medio de x a la menos 1 medio, en lugar de estarlo escribiendo entre 2, es lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación diferencial lineal escrita en la forma estándar. Vamos a centrarnos en resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, noten que la tenemos escrita de esta forma: y' más p de xy igual a q de x. En lugar de y nosotros tenemos u, así que u va a ser como y. Entonces tenemos una p de x por y, que en este caso es una p de x por u, por lo que p de x vale 2 entre x,
y luego igual a q de x. En nuestro caso q de x es esto de aquí, 1 medio de x a la menos 1 medio. Ya que identificamos cuál va a ser p de x y q de x, vamos a utilizar una fórmula para resolver esta ecuación diferencial lineal, que es esta de aquí. Y por mu igual a la integral de q por mu por dx. Mu, recuerden que se calcula como la exponencial de la integral de p de x por dx, donde p de x es esto que escribimos aquí, que es 2 entre x. Así que vamos a empezar calculando el valor de mu. Mu va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, que es 2 entre x, por dx. Vamos a calcular esta integral. Este 2, que es una constante, lo sacamos de la integral y nos queda e elevado a 2 veces la integral de dx entre x. Y la integral de dx entre x es el logaritmo natural de x. Ahora, este 2 que multiplica el logaritmo podemos subirlo como exponente de la x. Esa es una propiedad de los logaritmos. Lo que multiplica un logaritmo puede subir como potencia y entonces nos queda logaritmo de x elevado al exponente 2. Y ahora que tenemos una exponencial con un logaritmo, se trata de funciones inversas, así que las cancelamos y nos queda simplemente x cuadrada. Ese es el valor de mu. Ahora vamos a utilizar la fórmula para encontrar la solución general de nuestra ecuación diferencial lineal. La fórmula dice y por mu, pero recuerden que nosotros en lugar de y tenemos u, así que va a ser u por mu, y mu vale x cuadrada, así que va a ser u por x cuadrada, igual a la integral de q por mu por dx, donde q es esto de aquí, 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces va a ser igual a la integral de q por mu, que es x cuadrada, por dx. Hay que resolver ahora esta integral, que es muy sencilla. Para eso el 1 medio lo sacamos de la integral y aquí hacemos la operación con los exponentes, menos 1 medio más 2 enteros. 2 enteros son 4 medios. Para darse cuenta de eso también podemos multiplicar este 2 por este 2, nos da 4, entonces quedan 4 medios. Y 4 medios menos 1 medio son 3 medios, así que nos queda 1 medio de la integral de x a la 3 medios por dx. Esta es la integral de una potencia de x. Para calcularla usamos la fórmula de la integral de x a la n, que nos dice que es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces ponemos 1 medio de x a la n más 1, o sea 3 medios más 1, entre 3 medios más 1, y agregamos ya la constante de integración porque ya terminamos de integrar. Ahora hay que simplificar este resultado. Un entero son 2 medios, 2 medios más 3 medios son 5 medios, así que nos queda 1 medio de x a la 5 medios aquí arriba, y aquí abajo también queda 5 medios porque tenemos la misma suma. Ahora aquí hay que hacer regla de herradura. Si hacemos regla de herradura es lo mismo que este 2, simplemente pasarlo hasta arriba y va a quedar multiplicando la x. Entonces nos queda 1 medio de 2x a la 5 medios entre 5, y ahora este 2 que está arriba multiplicando con este que está dividiendo se pueden cancelar, y entonces nada más nos queda x a la 5 medios entre 5, que también lo podemos escribir como 1/5 de x a la 5 medios, poniendo este 1 y este 5, entonces es 1/5 de x a la 5 medios. Entonces esto es ux cuadrada, como habíamos visto aquí. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es despejar u. Para eso simplemente este x cuadrada lo pasamos dividiendo y nos queda que u es igual a 1/5 de x a la 5 medios entre x cuadrada más c entre x cuadrada. Aquí hay que hacer esta división. Nuevamente tenemos una división de potencias de x, así que los exponentes se restan. Al exponente de arriba le restamos el de abajo. 2 enteros son 4 medios, 5 medios menos 4 medios es 1 medio, así que nos queda 1/5 de x a la 1 medio más c entre x cuadrada. Ese es el valor de u, pero nosotros en nuestra ecuación diferencial original no teníamos u como variable, teníamos y. Hay que recordar lo que empezamos haciendo, que fue un cambio de variable, que fue este de aquí. Dijimos que y es igual a u a la 2 tercios, pero como ya sabemos cuánto vale u, simplemente sustituimos aquí su valor y entonces nos queda que y es igual a 1/5 de la raíz cuadrada de x más c entre x cuadrada elevado todo esto a 2 tercios, y este de aquí es finalmente la solución de nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. En el siguiente video vamos a ver ya otro tipo de ecuaciones diferenciales que tienen esta estructura de aquí: una función por la primera derivada más una función por y igual a otra función por y cuadrada más otra función que no está multiplicada por ninguna función de y. Noten que esta ecuación diferencial no es lineal porque aparece este término que es y cuadrada, y para que fuera lineal nada más debe de aparecer y y' y sin ningún exponente, pero como aparece este y cuadrada ya no es lineal. Tampoco es una ecuación diferencial de Bernoulli, porque en las ecuaciones diferenciales de Bernoulli aparecen estas tres cosas, pero no aparece una función adicional. Así que no es ni lineal ni de Bernoulli.
Si no estuviera esta función de aquí, sería de Bernoulli con n igual a 2. Y si no estuviera esta parte de aquí, sería una ecuación diferencial lineal. Cuando aparecen estas dos partes, y es importante que y debe de estar al cuadrado, se llaman ecuaciones de Riccati. Este tipo de ecuaciones diferenciales se resuelven conociendo una solución particular de nuestra ecuación diferencial y haciendo una sustitución. Vamos a ver en el siguiente video cómo resolver una ecuación como esta. Vamos a ver este ejercicio de aquí. Resolver la ecuación diferencial x cúbica y' igual a x cuarta y cuadrada menos 2x cuadrada y menos 1. Noten que esta es una ecuación diferencial de Riccati porque aparece x cúbica y', que sería esta parte de aquí, una función por la derivada. Y luego tenemos este otro término que tiene una función por y cuadrada que correspondería a esta parte. Luego tenemos una función por y que correspondería a esta parte. No importa que se encuentre del lado derecho o del lado izquierdo, en realidad lo importante es que debe ser una función por y. Entonces vemos que es una función por y, así que aquí es donde aparece esta parte. Y finalmente aparece otro término que no tiene ninguna y. Este correspondería a esta parte, una función de x que se encuentra sola, sin ninguna y. Así que se trata de una ecuación de Riccati. En el siguiente video voy a explicar detalladamente cómo resolver este tipo de ecuaciones, así que los invito a que lo vean. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.